a este programa que hemos iniciado la semana pasada, este camino de espiritualidad para ir descubriendo la palabra de Dios, nuestra relación con la creación, que nuestra relación con la creación sea una relación integral desde nuestra fe, desde nuestra espiritualidad. La semana pasada hablamos sobre qué es la espiritualidad y por qué debe ser ecológica. Hoy vamos a ver desde el texto del Génesis, del relato de la creación, cómo el Señor tiene por voluntad hacer que la creación esté en armonía con el ser humano y la gran responsabilidad que tiene el ser humano. Para eso quiero que compartamos el libro del Génesis en el capítulo 1, versículos del 26 hasta el 31. Dice de la siguiente manera: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla, les sirvan de alimento. Y a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los reptiles de la tierra, y todo ser que respira. La hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, este fue el día sexto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué podemos destacar de este texto? Podemos destacar dos ideas. La primera es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza va a condicionar la relación con lo que Él ha creado. Y la segunda idea es la bondad y la armonía que Dios ha colocado en la creación. Vamos a empezar con la primera idea. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios hace notar la Escritura la gran dignidad del ser creado, del ser humano. Cristo nos da una gran dignidad que nos hace hijos e hijas de Dios, pero antes de esa dignidad de ser hijos e hijas de Dios a través del bautismo está la gran dignidad de que todo hombre y toda mujer, aun cuando no ha sido bautizado, aun cuando no es hijo de Dios por adopción, pero es imagen y semejanza de Dios. Es una presencia de Dios en él por la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse, de amar, de comprender la realidad, de crear, de dar vida. Entonces, todo hombre, toda mujer tiene una gran dignidad que debe ser respetada y que debe de manifestar, ante todo, ¿verdad?, un compromiso de toda institución social, de toda institución religiosa, de toda institución política, de respetar esa gran dignidad que le da al ser humano al ser creado y semejanza de Dios. De la imagen, la semejanza a Dios debe de despertar en nuestra espiritualidad un respeto por la vida humana, por lo sagrado del ser humano, por el respeto a los derechos y a las personas, en sus corazones, en sus vidas, en su manera de pensar, de creer, porque son imagen y semejanza de Dios. Ahora, en el texto el Señor entrega al ser humano todo lo creado, las hierbas, la creación completa, las aves, los animales, todo eso le es dado al ser humano para que pueda él hacerse cargo, hacerse responsable de esa creación. Porque precisamente el ser imagen y semejanza de Dios le condiciona a relacionarse con la creación de tal manera que sea Dios a través de él quien sigue creando, quien sigue cuidando, quien sigue conservando la creación. Dominar
en el texto hebreo, dominar y hacerse cargo no incluye en los verbos hebreos, no incluye la violencia ni la depredación. Dominar no incluye el sometimiento tampoco. Someter no es de manera violenta. Por tanto, cuando el Señor le da al ser humano esa gran capacidad de entrar en comunicación con Él, de poder contemplarle a Él a través de la naturaleza, le da también la potestad de descubrir lo sagrado de su vida como ser humano. Entrar en esa relación hombre y mujer les creó, ¿verdad? En esa relación de igualdad, pero también le da la capacidad al ser humano de descubrir lo sagrado de la creación. Por tanto, dominar y someterse será una acción que el ser humano tenga que hacer desde el sentido de sentirse imagen y semejanza de Dios. La relación entonces con la creación es una relación de cuidado, es una relación de espíritu paternal o maternal, que las criaturas más indefensas están bajo nuestra responsabilidad, están bajo nuestra comprensión de la realidad y de nuestro compromiso con esa vida que el Espíritu Santo da a toda criatura, revoloteando, ¿verdad? Como lo dice poéticamente el Génesis, sobre las aguas, sobre ese caos el Espíritu Santo fluye y hace orden. Lo que es un desorden, el Espíritu Santo lo hace un orden. El ser humano está llamado a redescubrir esa presencia mística de Dios en uno mismo y en la creación. Más aún los cristianos, que ahora conocemos la verdad plena que Cristo nos ha revelado y ahora nos hace hijos e hijas de Dios y ahora nos hace cuerpo místico de Cristo. Nuestras vidas son mucho más sagradas. Cada ser humano que es bautizado tiene esa unción del Espíritu que le hace una vida sagrada. Por tanto, debe ser respetada. También los cristianos tenemos que aprender a respetar la creación y a respetarnos a nosotros mismos, consintiéndonos como creados por Dios y redimidos por Cristo, que es Dios también, y vivificados por el Espíritu Santo, que es Dios también. En este sentido, contemplar a nuestro alrededor, a cada ser humano, a cada cristiano, independientemente de la raza, independientemente del lugar donde vive, independientemente de la clase social, todos esos muros que la sociedad coloca quedan borrados, porque ahora en Cristo somos uno. No podemos catalogarnos ni dividirnos por categorías. No hay seres humanos de mejor categoría y seres humanos de menor categoría. No se puede hacer eso, porque el cristianismo a todos nos hace miembros de un solo cuerpo, que es Cristo. Y todos los cristianos y toda la humanidad ha sido comprada a un valor altísimo, que es la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios. Cada cristiano vale la sangre del Hijo de Dios y por tanto tiene que ser valioso para nosotros también. En este sentido, hermanos, hermanas, es importante redescubrir esta parte del pasaje del Génesis que nos invita desde nuestra fe, desde nuestro encuentro con Dios, el ver con respeto a la esposa, al esposo, a los hijos, a las hijas, ¿verdad? A los niños, a los jóvenes, darles esperanza de vivir en esa experiencia de encuentro con Dios, descubriéndose a ellos mismos como seres sagrados, como seres llenos de Dios, como seres de una alta dignidad que no puede ser humillada ni pisoteada. Por eso, pues, el Génesis invita a tomar conciencia de esto y nos invita también a tomar conciencia de esa experiencia de Dios que encontramos en nosotros, poder también hacer experiencia de una nueva relación con lo creado, que es la segunda idea que se nos propone hoy, que es la idea de que todo lo que Dios al final, de todo lo que Dios ha creado es muy bueno. No dice bueno, sino muy bueno.
Es decir, hay un orden establecido por Dios en cada cosa. Veremos que en el texto, al leerlo completamente, encontraremos esa frase continuamente. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Cada cosa que va creando, porque de ese caos que hay al inicio, se pasa a un orden nuevo que Dios quiere, a un orden nuevo que Dios quiere, y en ese orden al final está creado el ser humano, no como el más importante, sino como el más pleno y por tanto el servidor y el cuidador de esa creación que no es de él. Por eso dice el texto, Dios da, Dios entregó. Es decir, la creación es de Dios, no es del ser humano, no es de nosotros. Nosotros podemos tener escrituras de las cosas, terrenos que hemos comprado, pero la creación y todo sigue siendo de Dios. Hermanos, hermanas, estábamos meditando sobre el texto del Génesis, donde Dios ha creado al ser humano. Pero antes de crear al ser humano en este texto, Dios ha ido creando cada cosa. Ha ido creando el sol, la luna, la luz, las tinieblas, la tierra, el agua. Ha ido creando a los peces, ha ido creando las plantas, a los animales. Y en cada etapa de esa evolución creativa, en la que Dios va ordenando ese desorden que había al inicio, Dios va viendo que todo es bueno, todo lo que va creando es bueno. Por tanto, una primera idea aquí es que todo lo creado es bueno, siempre y cuando el ser humano respete ese orden que Dios le ha dado a la creación. Todo es bueno en la creación, todo lo que se ha creado es bueno, pero mantiene un orden, una armonía. Y por eso cuando hablábamos en la primera parte de este programa de que el ser humano tiene una gran dignidad, que Dios le entrega al ser humano la creación para mantener un orden, para mantener esa armonía, el ser humano debe de respetar esa armonía. El ser humano debe de integrarse en esa armonía que Dios ha querido dar a la creación. Claro que el ser humano debe de desarrollar, debe de investigar. Claro que el ser humano debe de pasar las fronteras de la ciencia para ir descubriendo y entendiendo la creación de Dios. Pero le está prohibido al ser humano romper la armonía. Y es precisamente esa el signo del pecado original. El pecado original es que el ser humano rompe la armonía con Dios y rompe la armonía con sus hermanos y rompe la armonía con la creación. El desarrollo verdadero en nuestra vida social, en nuestro proceso de evolución económica, política, tiene que estar respetando esa gran armonía que Dios le ha dado a la creación. Por el contrario, hoy sucede que rompemos esa armonía. Las grandes empresas, ¿verdad?, que hacen grandes contaminaciones en los ríos, en el aire, la destrucción masiva del medio ambiente, del ambiente ecológico, de la biodiversidad, de los animales y plantas, el sometimiento, pero esta vez violento, del ser humano para con la creación, ¿verdad?, matando gran cantidad de animales, de seres, por suplir una necesidad consumista, y ni siquiera es necesidad, sino que es una obsesión consumista de consumir y consumir cosas. No es por saciedad de hambre, dice el Señor, que nos servirán de alimento, no para derroche. Y lo que está sucediendo es que en nuestra sociedad hemos roto esa armonía que Dios le dio, que todo era bueno. El ser humano en su pecado, en su egoísmo, en su deseo, afán de ganancia, de riqueza, ha roto esa armonía. Jesús nos invita a redescubrir en su palabra, en el Génesis, nos invita a redescubrir a nosotros los cristianos que tenemos la gran tarea de renovar esa armonía que Dios le dio a cada cosa. Cada cosa tiene su lugar natural y hay que respetar ese lugar natural. Los químicos, los venenos, nuestra manera de producir la comida, nuestra manera de producir la energía, está rompiendo esa armonía que la tierra tiene. Sin embargo, Dios no nos abandona. Dios sigue manteniendo esa gran armonía en la creación. El espíritu dador de vida sigue dando vida
aún a pesar de que nosotros engendramos muerte con la contaminación, aun cuando nosotros engendramos muerte, ¿verdad? Con la manera de producir de los grandes capitales, el Espíritu Santo está luchando por mantener ese orden en la creación. Pero nos invita a nosotros, que también poseemos el Espíritu, a que desde nuestra fe, desde nuestra convicción de creer en Dios y de creer en su palabra y de creer en sus promesas, de creer en su presencia, nos comprometamos a mantener ese orden. Cada momento de oración, cada Eucaristía, hay que pedir al Espíritu Santo que no cese de mantener ese orden para que no seamos destruidos, pero también comprometernos con el Espíritu a ser instrumentos suyos para cuidar el medio ambiente, para cuidar la creación. Cuán importante es, pues, entonces recuperar esta armonía. Cuán importante es para nosotros y para toda la creación el que nosotros tomemos ese lugar que nos corresponde, que es de ser aquellos guardianes de la creación, inspirados e iluminados por el Espíritu Santo. No importa que eso nos confronte con las fuerzas malignas de que están destruyendo la creación, con las empresas que están empecinadas en querer destruir. Hay que hacer conciencia a las empresas, hay que hacer conciencia a los estados, que es necesario recuperar el orden que Dios le ha dado a las cosas. Los hombres y las mujeres que manejan grandes capitales deben de ser evangelizados. Hay que llevarles la palabra de Dios y hacerles entender que más allá de producir mucho capital, es importante la vida de todos y es importante preservar la creación. Es terrible como hemos escuchado en las noticias que el presidente de Brasil haya negado en las Naciones Unidas que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad y que la Amazonía no es un pulmón de la tierra, cuando el Papa Francisco está llamando a un sínodo de la Amazonía para que la iglesia local tome conciencia, y no solo la iglesia local, sino también la iglesia universal, tomemos conciencia de que tenemos que cuidar la creación y en especial cuidar la Amazonía de la sed de capital que tienen grandes empresas en ese lugar. Pedimos y elevamos nuestras oraciones al Señor para que en el sínodo el Espíritu Santo inspire a todos los cristianos de la zona para que defiendan y protejan la biodiversidad, la vida que el Espíritu Santo da en esa gran selva amazónica que tiene mucha riqueza cultural, que tiene mucha riqueza de vida y de biodiversidad. Cada animal, cada planta tiene una característica de belleza, de bondad, que debe de ser cuidada y custodiada. Todos tienen derecho a compartir esta creación. Los animales también tienen derecho a compartir la creación. No solo los seres humanos tenemos ese derecho, sino también todo lo creado tiene derecho a existir, porque Dios así lo ha querido. Porque Dios ha querido dar vida a esos seres. Porque cada uno de esos seres son importantes para mantener esa armonía, para mantener ese orden que Dios ha dado, dando a cada animal y a cada ser viviente una misión específica. Los árboles purificando el aire, el plancton purificando el aire, los peces limpiando el mar, las aves tratando de mantener a la creación limpia del exceso que pueda crecer insectos. Es un equilibrio total de cómo unas especies ayudan a mantener el equilibrio de otras especies, o cómo las mismas especies dan vida. Por ejemplo, las abejas, que son seres tan importantes, que llevan el polen y ayudan a polinizar las plantas para que hayan frutos, para que hayan flores, para que haya oxígeno. Entonces, es importante redescubrir y orar y pedir al Señor que nos haga tomar conciencia de esta gran creación y que nos haga sentirnos parte de esa gran creación. Por eso San Francisco hablaba de manera certera, diciendo el hermano sol, la hermana luna, el hermano perro, porque San Francisco no lo hacía de forma romántica, ¿verdad? Lo que pasa es que por veces le quitamos la parte mística a estas cosas. San Francisco lo hacía porque entendía que él era parte de la creación
y que al mantener la palabra hermano despertaba una relación de fraternidad, de solidaridad con esa especie. Siendo él un ser humano, podía entrar en solidaridad con las otras especies, descubriendo que la mano de Dios ha actuado y tienen el sello de la mano de Dios, porque todo es creado bueno. San Francisco nos recuerda ahora eso. Por eso, pues, hermanos, hermanas, oremos a Dios y pidamos que no solo tomemos conciencia, sino que nos hagamos responsables, que nos comprometamos, porque más que emoción, este trabajo de cuidar la creación quiere convicción, precisamente porque despierta luchas contra aquellas actitudes de los seres humanos de querer destruir la creación, la casa común. Vamos a terminar pues este programa, esta pequeña reflexión, orando a San Romero para que traiga la paz al país. Oh Dios Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, la acción del Espíritu Santo, concediste a San Óscar Arnulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia, y en ella preferencialmente a los pobres y los necesitados. Haz, Señor, que nosotros sepamos vivir conforme al Evangelio de tu Hijo, y concédenos por la intercesión de San Óscar Arnulfo Romero la paz en nuestro país, El Salvador. Así sea. Nos escucharemos en el próximo programa, aquí en nuestro programa de Viviendo la Espiritualidad Ecológica. El Señor les bendiga a todos.